Y bueno, para levantar un poco el ánimo que ha venido muy golpeado en estos últimos días por la mala campaña que han hecho los equipos peruanos, sobre todo en el cierre, vamos a recordar algo bonito, algo curioso. Saquen algo para picar, algo para tomar, porque este video tiene para largo. Vamos a revisar desde el año 2000 hasta la fecha qué equipos peruanos han ganado dos o más partidos solamente en fase de grupos de Copa Libertadores. No voy a considerar la pre Libertadores ni tampoco octavos o cuartos de final en algunos casos. Solamente fase de grupos, y acá está la cosa. Vamos a analizar de menos a más qué equipo ganó aunque sea una vez dos partidos o más en la fase de grupos, y quién es el equipo o quizás los equipos que están igualados y han sacado mayor cantidad de triunfos en esta etapa tan importante de la Copa Libertadores. Así que deja por favor tu like, suscríbete al canal y déjanos también tu comentario, que este recuento espectacular empieza ahora. Bueno, vamos a empezar con un equipo que está ahorita en Copa Perú prácticamente, que es el Aurich. En el 2012 tuvo dos triunfos en fase de grupos. En la fecha 5 le ganó como local 1-0 al Destroyers de Bolivia con gol de Javier Araujo. Y luego en la fecha 6, en la última, también de local, le ganó por 1-0 al Inter de Porto Alegre con gol del recordadísimo Luis el Pana Tejada. Melgar también se mete como uno de los equipos que al menos ganó dos partidos en fase de grupos en la edición 2019. Esto pasó en la fecha 3. De local le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla con gol del Barney Giancarlo Carmona. Y luego a este mismo equipo, Junior, pero en la fecha 6 por el mismo marcador, 1-0, pero con gol de Bernie Cuesta. Y cerramos con los equipos que han ganado una vez, o sea, en una edición. Esta vez le toca Real Garcilaso, ahora Cusco Fútbol Club. En el 2013 consiguió 3 triunfos en fase de grupos. Primero, le ganó a Cerro Porteño como visitante por 1-0 con gol de Alfredo el Chapu Ramúa. Esto ocurrió en la fecha 2. Luego, en la fecha 3, también de visitante, le ganó 1-0 a Tolima con gol de Yoshiro Salazar. Y por último, en la fecha 5, le metió una paliza de 5-1 como local a Cerro Porteño de Paraguay, con un doblete de Oscar Gamarra y los otros goles restantes, obra y gracia de Mauricio Montes, el paraguayo Víctor Ferreira y el otro paraguayo Fabio el Pitu. Vamos con Alianza, que tiene en su historial desde el 2000 hasta la fecha dos ediciones en las que ganó dos o más partidos. Bueno, en la 2004 le ganó en la tercera fecha como local 2-0 a Cobreloa de Chile con un doblete de un jovencísimo Jefferson Farfán. Luego en la cuarta fecha le ganó a este mismo equipo como visitante por 1-0 también con gol de Jefferson Farfán. Y en la quinta fecha le ganaría como local 1-0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito con gol de, adivinen exactamente, sí, Jefferson Farfán. Luego en la edición del 2010 ganó 4 partidos en su fase de grupos. En la primera fecha le ganaría como visitante 3-1 a Bolívar con goles de José Carlos Fernández en 2 oportunidades y el colombiano Johnny Mortaño. En la fecha 2, el recordadísimo triunfo, hasta documental y DVD, le hicieron 4-1 como local a Estudiantes del Plata en una noche mágica de Wilmer el Zorrito Aguirre, que marcó 3 goles y el último gol lo hizo José Carlos Fernández. Luego, en la fecha 3, de local vencería por 2-0 a Juan Aurich de Chiclayo con goles de José Carlos Fernández y Yantra Godara. Y para cerrar esta mágica edición en fase de grupos de Alianza, le ganaría como local 1-0 a Bolívar con gol de Zlatan Fernández. Ahora vamos con equipos que ganaron o consiguieron en 3 ediciones este hito del título. De la portada, obviamente, la San Martín. Empezó en el 2008 ganándole en Lima 2-0
a River Plate. Esto pasó en la primera fecha en el Estadio Monumental, con goles de Roberto el Búfalo Velar y José el Pepe Díaz. Y luego en la fecha número 4 le ganó como local 1-0 a América de México con gol del uruguayo Mario Leguizamo. En la edición 2009 le ganó como local por la fecha número 2-1 a su presa favorita, a River Plate, otra vez con goles del Pepe Díaz y de la Chita Gonzalo Ludueña. Y luego en la tercera fecha del local le ganaría por 2-1 a Nacional de Paraguay con un doblete de Pedro García. A San Martín en la edición 2011 le ganaría en la primera fecha como visitante 3-0 a Once Caldas en Manizales con goles de Germán Alemano y un doblete de Ever Arriola, el delantero argentino. Y luego en la siguiente fecha, o sea, en la fecha 2, le ganaría como local 2-0 al San Luis de México con goles de Gianfranco Labarte y Carlos Marinelli. Universitario también, en 3 oportunidades, logró estos triunfos. Vamos con lo que sucedió en el 2009, donde de local, en la segunda fecha, le ganó por 1-0 a San Lorenzo con gol de Norberto Solano, y luego en la quinta fecha le ganaría también de local 2-1 a Libertad de Paraguay con goles de Ronale Caleira y Piero el Zorrito Alba. Luego, en la edición del 2010 le ganarían en la primera fecha como visitante a Blooming por 2-1 con goles de Carlos Orejuela y el mexicano Rodolfo Espinosa. Después, en la fecha 2, de local le ganarían por 2-0 a Lanús de Argentina, con goles de Piero Alba y Gianfranco Labarte. La última vez que la U ganó 2 partidos en fase de grupo fue en la edición del año pasado, en la del 2025. Sus 2 partidos se los ganó a Barcelona de Ecuador. Primero fue en Guayaquil en la tercera fecha con gol de Edison Flores, y posteriormente en la fecha 5 como local con gol de Alex Valera. 4 veces hizo Cienciano la labor de ganar 2 o más partidos en fase de grupos de Libertadores. En la edición del 2003 ganó sus 3 partidos de local. Primero, dio cuenta del 12 de octubre de Paraguay, un triunfo 3-0 con goles de Germán Carti y un doblete de Héctor Hernández. Luego vencería a Gremio de Brasil por 2-1 con goles del recordadísimo Ernesto Zapata y Gerardo Fernández. Y por último, también de local le ganaría 2-0 a Oriente Petrolero con goles de Héctor Hernández y del streamer más querido por todos los cusqueños, César Camilo Caguamtico. Luego el equipo cusqueño en la edición del 2004 ya no jugaría en Cusco por remodelaciones, sino haría de local entre Lima y Arequipa. Primero le ganaría en Lima por la segunda fecha a el Nacional de Ecuador 1-0 con gol de el Checho Sergio Ibarra. Y luego en la sexta fecha en Arequipa le ganaría 3-2 a Independiente de Argentina con goles de Giuliano Portilla, Santiago Acasiete y Carlos Lu. En la edición 2007, 3 triunfos para el cuadro cusqueño. Le ganaría de local 5-1 a Bolívar. Esto ocurriría en la tercera fecha, con 2 goles de Miguel Mosto, 2 goles de Juan Carlos Mariño y el colombiano Jaime Ruiz. Luego, en la fecha 4, le ganaría al mismo equipo, a Bolívar, pero esta vez como visitante 3-2, con goles de Juan Carlos Mariño, Juan Diego el Lobo González Vigil y Julio Edson Uribe, el hijo de Julio César. Y luego, en la quinta fecha, vendría uno de los triunfos más importantes en la historia del cuadro cusqueño. Un inapelable 3-0 como local a Boca, dirigida en ese momento por Miguel Ángel Russo, con goles de Miguel Torres, Miguel Mosto y Juan Diego González Vigil. Finalmente, en la edición del 2008, Cienciano le ganaría como local en la primera fecha 2-1 a Nacional de Uruguay con goles de Gustavo Basalo, y luego en la tercera fecha le ganaría de local 1-0 al Bolognesi de Tacna con gol de Carlos Solís. Y ahora vamos con Sporting Cristal, que desde el año 2000 hasta la fecha, en 8 ocasiones, logró 2 o más triunfos
en fase de grupos de Copa Libertadores. Primero en la edición del 2003 le ganaría en la segunda fecha 1-0 como visitante a la Universidad Católica de Chile con gol de Flavio Maestre. Y luego en la quinta fecha le ganaría de local 3-1 a este mismo equipo, a la Católica, con goles de Julinho y un doblete de Maestre. En la edición del 2004 le ganaría en la primera fecha de local 4-1 al Coritiba de Brasil con goles de Jorge Soto, un doblete de Luis Alberto Bonet y el restante del brasileño Sergio Júnior. En la tercera fecha le ganaría de local 3-2 a Olimpia de Paraguay con goles de Carlos Segarra, Luis Bonet y Sergio Júnior. Y por último, en la quinta fecha lograría su tercer triunfo en esta edición de Libertadores, ganándole 4-1 a Rosario Central como local con un doblete de Jorge Soto, Germán Rivarola y José La Bala Moisela. En el 2005, Cristal vencería como local 2-0 al Pachuca de México en la primera fecha con goles de Carlos Segarra y Luis Bonet, y luego como local también en la tercera fecha le ganaría por 1-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador con gol de Bonet. En el 2006 le ganaría 2-1 como local al Bolívar de La Paz en la tercera fecha, con goles de Gustavo Basalo y de Rainer Torres. Y por último, en la cuarta fecha, vencería por el mismo marcador 2-1 al mismo equipo Bolívar, con goles de Sergio Leal, el uruguayo, y Henry el Pato Quintero. Año 2013, Cristal vencería por la segunda fecha como local 2-0 al Tigre de Argentina con goles de Renzo Cheput y Carlos Lobatón. Y luego, en la sexta fecha, vencería Lima también en el estadio Miguel Grau 1-0 a Palmeiras con gol de Irben Ávila. Año 2019, Cristal vencería como local 2-0 a la Universidad de Concepción de Chile por la fecha 4, con goles del uruguayo Cristian Palacios y del argentino Omar El Peluche Merlo. Y luego en la sexta fecha vencería por 1-0 como visitante a Olimpia en Paraguay con gol de Cristian Palacios, el uruguayo. Año 2023, Cristal tendría en The Strongers a su presa. Le ganaría los dos partidos. Primero en Lima, en la tercera fecha, con un gol solitario de Gilmar Lora. Y luego en La Paz, por la fecha 5, con un hombre menos, con goles del brasileño Brenner Marlos y el ecuatoriano Washington Corozo. Cerramos este recuento en la presente edición, la del 2026, donde Cristal le ganaría como local 1-0 a Cerro Porteño en el Callao con gol del brasileño Felipe Viseu, que quedará en la historia. Y luego en la tercera fecha vencería como local 2-0 a Junior de Barranquilla con goles del argentino Santiago González y de Catriel Cabello. Buen recuento que hemos hecho con todos los equipos peruanos que desde el 2000 hasta este año han logrado 2 o más triunfos solamente en fase de grupos de Copa Libertadores. Si te ha gustado este contenido, por favor deja tu like, tu comentario, suscríbete gratuitamente al canal, compártelo en grupos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video que estemos subiendo aquí más adelante. Han sido muy amables y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.